Bien, entonces continuando con la clase de polígonos, comentábamos que existían diversos tipos de polígonos, pero en este caso la clasificación la vamos a dar de acuerdo a la medida de sus elementos. Por ejemplo, polígono equiángulo. ¿Qué es un polígono equiángulo? Es aquel polígono que tiene todos sus ángulos interiores iguales y como consecuencia de tener sus ángulos internos iguales, los ángulos exteriores también tendrán que ser iguales. Un polígono será llamado equilátero si tiene todos sus lados iguales, no importando si sus ángulos lo son. La única condición para que sea equilátero es que todos sus ángulos, perdón, que todos sus lados deben de ser exactamente iguales. Ahora veamos, un polígono equilátero puede ser el caso que sea un polígono cóncavo o un polígono convexo. En este caso se observa con mayor claridad que en el polígono convexo, perdón, en el polígono cóncavo, los lados son iguales, sin embargo los ángulos son totalmente diferentes. Ahora, si nosotros juntamos el criterio de que un polígono es equiángulo y a la vez equilátero, entonces habremos formado un polígono llamado regular. ¿Qué es un polígono regular? Es aquel polígono que es equiángulo y a la vez es equilátero. ¿De acuerdo? Es decir, debe tener todos sus ángulos interiores iguales y todos sus lados también iguales. ¿De acuerdo? Ahora bien, se determina aquí un ángulo o el centro de la figura y en este caso se une aquí y alfa sería para nosotros el ángulo central. ¿De acuerdo? Y desde si la figura determina un polígono regular, desde este centro usted une los vértices y en este caso el triángulo que se forma es isósceles, ¿no? Es decir, OA y OB son iguales en medida, ¿no? En valor numérico. Ahora bien, recordemos cómo se llamaba el polígono de 3 lados, ¿no? Es un triángulo de 4 lados, cuadrilátero, pentágono, hexágono, heptágono, octágono, nonágono, decágono, endecágono, dodecágono, pentadecágono y coságono. ¿De acuerdo? Ahora, esto es lo que yo les venía diciendo ya, jovencitos, es que en un problema te pueden pedir el número de lados o tú necesitar el número de lados, pero te dan el número de vértices, entonces te están dando ya el número de lados. O te dan el número de ángulos, te están dando ya el número de lados. Entonces, si el número de lados le llamamos n, eso tendrá que ser equivalente al número de ángulos, al número de vértices. Numéricamente resultan siendo iguales. Primera fórmula importante de aplicar. Para cualquier polígono, la suma de ángulos interiores está dado por 180 por n menos 2. Sea que el polígono fuese convexo o cóncavo, sea que sea un polígono regular o no. ¿De acuerdo? La suma de todos los ángulos interiores está dado por 180 multiplicado por el número de lados menos 2. ¿De acuerdo? Ejemplo, calcular la suma de ángulos interiores de un octágono. ¿Cuánto vale el octágono? El octágono n vale 8. Entonces reemplazamos 180, 8 menos 2, y aquí están. Total, la suma vale 1080. Bien, en todo polígono, desde un triángulo hasta un polígono de 20, 30 lados, la suma de los ángulos exteriores es 360. Nada más. ¿De acuerdo? Para cualquier polígono, sea de la cantidad de lados que tenga, para un polígono, la suma de ángulos exteriores es 360. Ahora, si yo quiero determinar un solo ángulo, pues sería difícil si el polígono es un polígono que no es equiángulo, ¿no? Porque los ángulos son diferentes.
Pero para un polígono equiángulo o un polígono regular, mínimamente tendría que ser equiángulo, yo sí podría determinar cuánto vale un ángulo interior por fórmula. ¿Y cuánto valdría? 180 por el número de lados menos 2 sobre el número de lados. Ahí está. Por eso dice aquí, mínimamente para un polígono que sea equiángulo. Si es regular ya cumple también, ¿no? Ejemplo, veamos aquí. El polígono es equiángulo, calcular el ángulo θ. Es equiángulo, es decir, todos sus ángulos son iguales. Ahora yo debo saber cuántos lados tiene esta figura. Entonces vamos a contar, ¿no? Vértices, ¿no? Yo cuento los vértices o los lados. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quiere decir que el polígono tiene 6 lados. Con ello, ¿puedo saber cuánto vale un ángulo interior? Sí, fórmula. Un ángulo interior, en este caso θ, será 180 por n menos 2 sobre n. Pero como n salió 6, coloco 6, perdón, colocaría aquí 6, menos 2 sobre n. Pero n, repito, n vale 6. ¿De acuerdo? Entonces aquí podríamos nosotros ya simplificar, ¿no? Tercia, que es 1. Tercia, que es 1. Ahí está. Y tercia en la parte superior, aquí, que sería 30, ¿no? Ahí está, que sería 30. Ahora, 6 menos 2 es 4 por 30. Θ tendría que ser igual a 120 grados. Ahí está. Siendo que el triángulo, que el polígono es equiángulo, es decir, todos sus ángulos son iguales. Ahora, un ángulo exterior para polígonos equiángulos, 360 sobre n. Ahora, esta propiedad cumple también para el ángulo central de un polígono regular. Por eso dice acá, solo en polígonos regulares cumple que el ángulo central es igual al ángulo exterior. ¿Ya? Este ángulo exterior, mínimamente el polígono tiene que ser equiángulo. Por eso dice, el polígono no es equiángulo. ¿Tiene ángulo central? Tiene. Perdón, ¿tiene ángulo exterior? Tiene, pero no todos son iguales. En cambio aquí, como el polígono va a ser equiángulo, todos sus ángulos exteriores van a ser iguales. Entonces yo puedo determinar su valor. ¿Cuánto es? 360 sobre n. Ahora, veamos aquí. Si el polígono es regular, calcular θ. Bueno, ¿cuántos lados tiene la figura, no? Lo primero que usted tiene que determinar. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, muy bien. Entonces, si la figura tiene 5 lados, usted ya puede calcular el valor del ángulo θ, que es un ángulo central. Como el polígono es regular, sería 360 sobre n. ¿De acuerdo? Y 360 entre n, porque n vale 5, ¿no? Sería entonces 360 entre 5, ¿de acuerdo? 360, ¿ya? 360, esto dividido por 5. ¿Cuánto quedaría? 7, 2. 72 grados sería, en este caso, el valor de θ. Ahora, algo muy importante que también se da por lógica, ¿no? Si usted tiene un ángulo interior, prolonga uno de los lados de la figura. Ya tiene el exterior. ¿Y cuánto debe sumar todo? 180, ¿no? Eso por lógica, ¿ya? Y bueno, tendríamos nosotros algunos ejercicios de aplicación ahora para poder demostrar o determinar aquí lo que nosotros queremos, ¿ya? A ver, miren, este es un polígono regular. Profesor, ¿cómo sabe que es un polígono regular? Porque todos sus lados son iguales y todos sus ángulos también son iguales, los interiores. Alfa, 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 alfa. ¿Cuánto valdría alfa? Simple, jóvenes. Un ángulo interior es igual a ¿cuánto? A 300, perdón, a 180 por n menos 2,
En este caso, como la figura tiene 6 lados, 6 menos 2, ¿sobre cuánto? Sobre n. Y te repito, la figura tiene 6 lados. ¿Y cuánto valdría entonces alfa? Alfa valdría 120 grados. Que ya lo habíamos hecho también, ¿no? En uno de los ejercicios anteriores ya habíamos determinado que, claro, no era regular, pero era un equiángulo. Y si era equiángulo, también tenía sus ángulos iguales y se podía aplicar la fórmula. 180 por n menos 2 sobre n. Profesor, ¿por qué n vale 6? Cuenta, mira. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. N vale 6. Ahora, jóvenes, ¿cuánto vale beta? Sabemos que la suma de un interior con un exterior debe dar 180. Entonces, beta valdría ¿cuánto? 60. ¿Por qué? Porque a 120 le falta 60 para llegar a ser 180. Y algo muy importante, cuando usted tenga un hexágono, ¿ya? Cuando usted tenga un hexágono y usted, por ejemplo, cruce todo esto, cruce todo, ¿ya? Esto no aparece en el problemita, pero yo te lo quiero dar. Los 6 triángulos que usted tiene aquí son equiláteros. ¿Me entiende? Los 6 triángulos que usted tiene aquí son equiláteros. ¿Y eso qué significa? Que si este triángulo es equilátero, los ángulos internos, ¿cuánto miden? 60. Quiere decir que teta también tendrá que ser igual a 60. ¿Ya? Pero eso se cumple en un hexágono regular. Que cuando usted traza todas sus diagonales, ¿de acuerdo? Entonces, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué se debe de cumplir? Que los 6 triangulitos pequeñitos que se forman son equiláteros, lo que implica que este es 60, este angulito de acá 60 y este de aquí también debe de ser 60. Bien, vamos a continuar. Número 2, también parte teórica, y me dice, escribe verdadero o falso según corresponda. Para todo polígono, para cualquier polígono, la suma de los ángulos exteriores es 360. Sí, eso ya lo habíamos visto. Esto es verdadero. 2. El número total de diagonales es mayor que el número total de diagonales medias. A ver, veamos. Aquí, el número total de diagonales y el número total de diagonales medias se los voy a presentar. Un momentito nada más. A ver. Aquí está. Veamos. El número total de diagonales. A ver, aquí está. Vamos a ampliar un poquitito. Aquí está. El número total de diagonales está dado por n menos 3 sobre 2, donde n es el número de lados. Y el número total de diagonales medias es n por n menos 1 sobre 2. Entonces, si tú observas estas dos, será mayor a quien yo le quite menos. Porque mire, tiene lo mismo, n, 2, 2, n menos 3, n menos 1. Será mayor a quien yo le quite menos. ¿A cuál estoy quitando menos? A las diagonales medias. Por lo tanto, el número total de diagonales medias es mayor al número de diagonales totales. Entonces, ¿y qué me dice aquí? ¿Qué me dice a mí el problema? El problema para nosotros nos está diciendo que el número total de diagonales es mayor que el número total de diagonales medias. Eso es falso, es al contrario. Es al contrario. 3. Si el número de lados de un polígono aumenta, también lo hace su número de ángulos internos. Claro, pues no. ¿Por qué? Porque el número de ángulos es igual al número de lados, es igual al número de vértices, de acuerdo a lo que habíamos planteado. Entonces, si yo aumento el número de lados, también aumenta el número de vértices y por ende el número de ángulos, ¿no? Su número de ángulos aumenta también, ¿de acuerdo? Entonces ahí tendríamos la pregunta número 2. El polígono es regular. Calcular X. A ver, ¿cuántos lados tiene este polígono? 1, 2, 3, 4,
5, 6. Y si el polígono es regular, nosotros ya sabemos cuánto mide sus ángulos internos, ¿no? ¿Cuánto mide cada ángulo interno? 120. Profesor, ¿cómo sabe eso? Aquí está. 120. Este ángulo de aquí también debe ser 120. Ahí está. 120 grados. Pero claro, el problema no me pide calcular, eh, este ángulo, ¿no? De 120, no me pide calcular esto. Este ángulo de 120 no me están pidiendo calcular, me piden X. Entonces, ¿cómo haríamos para calcular el valor del ángulo X? Bien, lo podríamos hacer de dos formas, ¿ya? Voy a borrar mejor esto. Yo creo que sería más fácil si lo pongo como yo te había enseñado hace un instante. Hace un instante yo te dije lo siguiente, ¿no? Te dije que si tú tenías esta figurita, mira, y está, estos triangulitos eran equiláteros, Entonces, ¿eso qué significaba, no? Que en este caso, este triángulo es equilátero y justamente esta línea, divide en partes iguales a la figura. La va a dividir en partes iguales. Al ser equilátero, esto también es altura. Esta línea es todo. Es altura, es mediana, es bisectriz, es todo. ¿De acuerdo? Entonces, como es bisectriz, es mediana, sabemos que cada ángulo mide 60. Aquí, cuando se hace esta división, miren los triángulos que se están formando, ¿no? Este triangulito es uno de ellos, ¿ya? Este será otro, este X tendrá que ser otro, y está ahí abajo tres más igual. Ya, pero en el triángulo que está de celeste, esta línea cae justamente en forma perpendicular, porque esto es equilátero, va a dividir en partes iguales. Entonces, como este ángulo mide 60 grados, ¿ya? Como este ángulo mide 60 grados, aquí, esto se ha dividido por la mitad. Entonces el valor de X tendrá que ser igual a 30 grados. Es una bisectriz interior también. Al ser el triángulo equilátero, corta por la mitad, ¿no? Es una forma de poder determinar el valor de dicho ángulo X. ¿De acuerdo? Bien, veamos aquí. ¿Cuál es el polígono que tiene 119 diagonales? Muy bien, entonces aquí decimos, ¿no? Recordamos, el número, vamos a ver aquí, el número de diagonales totales, ¿ya? El número de diagonales totales está dado por la fórmula. ¿Cuál es la fórmula? N por n menos 3, n por n menos 3 sobre 2, donde n es el número de lados. Ahora, ¿qué tengo yo del problema? Observa, del problema yo tengo el número de diagonales, 119 diagonales. Entonces lo único que vamos a reemplazar aquí, 119, perdón, ya, vamos a reemplazar aquí 119, tendrá que ser igual aquí a n por n menos 3 sobre 2. Ese 2, ¿te parece si ya lo paso a multiplicar? Y ya lo tengo ahí. ¿Cuál es el polígono que tiene 119 diagonales? Ya tengo eso hasta allí. Ahora, ¿qué es lo que debo de hacer? Voy a descomponer el número 119, porque si no tendría que ser una ecuación de segundo grado. A ver, 9, 10, 11, esto no tiene tercia, no tiene mitad. Tendrá séptima, 7 por 1, 7, y aquí 7.
Y bueno, como es primo sería 17ava, perdón. Y aquí 1. Entonces mire lo que yo voy a colocar. ¿Ah? Este 17 lo respeto. Y lo coloco al inicio. 17. Por. Aquí quedó 7. Y lo voy a multiplicar por 2. 14. Y esto sería igual a n por n menos 3. ¿Estará cumpliendo con esa igualdad? Veamos. Veamos si cumple con la igualdad. A ver, vamos a ver si cumple con la igualdad. Si n vale 17, ok, 17 menos 3, 14, sí cumple. Entonces, n es igual a 17. Es un polígono de 17 lados, ¿correcto? Bien, en la siguiente clase estaríamos desarrollando más ejercicios respecto de este capítulo, ¿correcto?